Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta presentación vamos a ver la defensa de mi proyecto final integrador de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones, titulado Montaje, Implementación y Gestión de una red local integral de comunicaciones en la base antártica San Martín, que es donde me encuentro actualmente, y fue hecho bajo la tutoría del ingeniero electrónico Federico José Daniele. Los contenidos de esta presentación van a ser primero contextualizar dónde estoy, ver qué tecnologías estuvieron involucradas en el desarrollo de este proyecto, qué trabajos hicieron en la red de la base antártica San Martín, cómo se montó un prototipo de prueba, luego cómo se pasó al servicio integral y por último las conclusiones. Para entender dónde estamos, actualmente me encuentro en la base antártica San Martín, que es una de las 13 bases que tiene la Argentina en el continente antártico y es una de las 7 que son permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene gente viviendo los 365 días del año. Está situada al oeste de la península antártica, en la bahía Margarita del mar de Bellinghausen. Fue fundada en 1951 por el coronel Hernán Pujato y fue en ese entonces la primera base del mundo situada por debajo del Círculo Polar Antártico. Está situada en el islote Barry, a sus espaldas tiene el glaciar Uspallata, en el patio de casa, como le decimos acá, y tiene una superficie aproximada de unos 800 metros cuadrados y actualmente somos 24 personas las que estamos culminando ya la campaña antártica de invierno 2024-2025. ¿Cómo son las comunicaciones en Antártida? Bien, contamos con un enlace satelital provisto por el satélite ARSAT-1 y en el islote tenemos una antena del tipo Cassegrain de 4 metros de diámetro protegida por un domo de fibra de vidrio de la acción del clima. Dentro se encuentra toda la electrónica que está calefaccionada para preservar la misma. Si vemos este gráfico, podemos ver cómo es la pisada del satélite, donde estas zonas, cuanto más rojizas son, mayor concentración de potencia tenemos, y vemos en nuestra ubicación la potencia recibida del satélite es bastante baja. De hecho, nuestro enlace teóricamente tiene unos 4 megabits por segundo de bajada, pero solamente 1 megabit por segundo de subida. Y a eso le sumamos que esas son las velocidades teóricas. En la práctica podemos ver este gráfico, que es una herramienta de monitoreo del módem satelital, donde vemos que como mucho obtenemos unos 800 kilobits por segundo de bajada y 150 kilobits por segundo de subida. Sumado esto a la latencia inherente de un enlace satelital, los microcortes que presenta la red a lo largo del tiempo y la baja velocidad, hace que las comunicaciones acá sean bastante tediosas o que uno tiene que tener un poquito más de paciencia a lo que está acostumbrado. Si uno quiere comunicarse hacia otro continente, sí o sí tiene que utilizar el enlace satelital. Pero ¿qué pasa si uno queremos hacer comunicaciones internas? Bueno, estamos acostumbrados a mandarnos mensajes de WhatsApp. Y he visto y he vivido acá cómo uno quería mandar un WhatsApp a un compañero y no lo podía ubicar o tardaba varios minutos en llegarles. Entonces surge la pregunta, ¿es necesario depender del enlace satelital para las comunicaciones internas, siendo que ya hay una red montada? Bueno, por eso es que se encaró este proyecto, se le dio un marco, para lo cual se hizo un desglose de tareas, donde se separó por etapas, una de estudios teóricos, luego un desarrollo de prototipo de prueba, para luego volcarlo a un sistema final, ampliar la red para asegurar la conectividad en toda la isla y documentar todo el desarrollo del mismo. Se hizo un diagrama de Gantt que daba por inicio en julio y agosto para la etapa de estudio y por finalizado el proyecto en diciembre, dejando en enero para la documentación del mismo. También se analizó con una matriz de riesgos y su plan de mitigación para aquellas actividades que puedan ser riesgosas, como por ejemplo un hardware que esté roto y no se pueda conseguir otro, y también una lista de materiales con su costo aproximado, sin tener en cuenta obviamente lo que implica traer esos componentes a la Antártida. Bien, ¿en qué consiste el proyecto entonces? En tratar de diseñar un sistema que sea capaz de enviar mensajes, realizar llamadas y enviar archivos de manera local sin utilizar el enlace satelital. Para ello vamos a hacer uso de la red Ethernet que ya está montada en la base San Martín. Vamos a hacer uso de distintos protocolos de comunicación para la transferencia de los datos. Vamos a utilizar tecnología VoIP para lo que es las llamadas, con el protocolo SIP, para lo cual necesitamos un servidor que sea capaz de manejar eso. Vamos a utilizar una base de datos MySQL para el registro de todos los usuarios y servidor web para montar lo que sería el envío de archivos multimedia. Por último, esto se va a hacer entre aplicaciones soft phones
instaladas en los dispositivos de los usuarios. Bien, en cuanto a los protocolos, como los datos a transmitir va a ser a través de una red IP o Ethernet, debemos recordar el modelo OSI, el cual nos separa una red en capas de manera ideal, donde tenemos una capa de enlace, de sesión, de transporte de red y de aplicación, donde nuestros datos, a medida que vamos sumando capa a capa, se va a ir agregando un encabezado para la transmisión del mismo y tener una trama Ethernet que va a ser lo que deseamos transmitir por la red. Estos van a ser nuestros datos de nuestro interés. Luego tenemos el protocolo SIP, que es el protocolo de inicio de sesión, que es un protocolo donde se utiliza de lenguaje entre máquinas, por así decirlo, perdón, el cual se encarga de iniciar las sesiones. ¿Qué es una sesión? Una sesión es la transferencia de datos entre dos o más usuarios. Esta sesión es gestionada por los dispositivos intermedios de la red y este protocolo se encarga de localizar al usuario final, de ver la disponibilidad del mismo para la comunicación, cuáles son sus capacidades en la comunicación, configurarla, la sesión en base a sus capacidades y gestionar para mantener, para crear, mantener o terminar la sesión cuando sea necesario. Este protocolo se basa a través del envío de mensajes de texto entre los endpoints o usuarios finales y los servidores o proxies, y pueden ser mensajes del tipo solicitud desde un endpoint al servidor, como puede ser para registrarse o para terminar una sesión, como también puede ser desde el servidor hacia el usuario como una respuesta, que estas tienen un código de identificación, las que empiezan por 2, por ejemplo, son códigos de éxito y las que empiezan por 4 de falla. Para entender el funcionamiento del protocolo, podemos verlo con un ejemplo donde el usuario A, Alice, quiere llamar al usuario B, Bob, donde vemos cómo se retransmiten los mensajes hasta llegar al usuario final pasando por los servidores y cómo en cada etapa tenemos una respuesta hacia el usuario anterior. Una vez que el invite llega hasta el usuario final, hace sonar el teléfono. Recordemos que este protocolo nació para la telefonía fija. Y una vez que hace sonar, se devuelve ese tono de llamada hacia el usuario para saber que se lo encontró, que el usuario está disponible. Y una vez que atiende la llamada, contesta con un mensaje 200OK, contesta con un recibido y empieza la transferencia de la media. ¿Qué es la media? Son los datos a transmitir, en este caso, voz. La voz circula desde el usuario llamante al usuario llamado sin pasar por los servidores. Y esta sesión queda iniciada hasta que uno de los dos cuelga y termina finalmente la sesión hasta que el usuario llamante cuelga por completo y envía el mensaje 200OK finalizando la llamada. Todo esto tiene que funcionar detrás de una red VoIP, una red de voz sobre IP, para lo cual se necesitan códecs. Los códecs son aquellos dispositivos encargados de paquetizar y digitalizar la voz a través del muestreo, cuantificación y codificación de una señal analógica, la transforman en una señal binaria de bits, las cuales se vuelcan dentro de una trama IP para ser transmitida por la red. Luego, los servidores y dispositivos intermedios son los encargados de rutear ese paquete hacia el destino final. ¿Quiénes son estos destinos finales? Bueno, son los softphones, que para este caso, en este proyecto, se utilizó la aplicación Linphone, que es un softphone open source de VoIP, que está disponible para varios sistemas operativos y es muy simple de usar. Por eso es que se optó por esta opción. Luego, para el servidor en sí, se analizaron distintas opciones de software. La primera que se analizó fue una soft IP PBX, como pueden ser FreeSwitch o Asterix, pero estas son centrales telefónicas, solamente manejan lo que son llamadas y no transmisión de mensajes o de datos multimedia, por ende no cumplía con el alcance. Luego tenemos los Softcore IMS de IP Multimedia Subsystem, que están preparados para transmitir cualquier tipo de media, pero que no se encargan de gestionar las sesiones. Por ende, generalmente estos están por sobre otro tipo de softwares. Y por último tenemos los servidores SIP, que son los que se encargan de gestionar, administrar y crear las sesiones, como también almacenar y registrar a los usuarios. Las opciones disponibles que había en el mercado eran Camaillo y OpenShips, y se optó por la opción de Camaillo porque se contaba con mucha más información disponible para poder trabajar con ella. Entonces, Camaillo es un servidor de señalización que está montado en la arquitectura de una red VoIP de manera centralizada, la cual se encarga de rutear todos los paquetes, gestionar las sesiones y administrar a los usuarios. Funciona como SIP Proxy, Location Server y Load Balancer.
y tiene una arquitectura con un núcleo central encargado de las aplicaciones de bajo nivel y unos módulos para las funciones específicas, como puede ser la integración con la base de datos, que en este caso se usó como motor de búsqueda, o motor de base de datos, mejor dicho, MySQL. Pasando ya a lo que es la red de la base de Antártica San Martín, antes de comenzar con el proyecto había que asegurar la conectividad en todas las dependencias de la base. Este es un plano donde es una vista superior del islote, donde podemos ver todas las dependencias. Y si hacemos hincapié en cómo son las comunicaciones, podemos ver en línea continua los cables de tendido exterior que estaban disponibles y en línea punteada aquellos enlaces que estaban caídos o que no existían al momento de empezar el proyecto. Entonces había que reparar este enlace que iba desde la casa principal hasta carpintería y luego carpintería hacia el parque automotor para asegurar la conectividad en estas zonas y luego crear todo lo que era la red dentro del laboratorio multidisciplinario, que esa fue una dependencia nueva instalada el año pasado, por ende no tenía ningún tipo de conectividad. Este es un mapa donde podemos ver la topología de la red, que si bien no es muy complejo, explaya cómo es la comunicación entre todos los dispositivos de la red. Bien, el trabajo de la carpintería y el parque automotor consistió en reparar este enlace que era un tendido de cable UTP exterior, categoría 5E, el cual estaba deteriorado por la acción del clima. Vemos acá cómo las temperaturas y el viento afectan a los cables que quedan a la intemperie, por eso este se lo mandó por dentro de un caño corrugado, y se hizo la bajada hacia la carpintería, que luego con un enlace punto a punto le daba conectividad hacia el parque automotor. Luego para el laboratorio multidisciplinario, desde la casa auxiliar se llegó con un troncal hacia el rack interior que luego distribuía para cada una de las habitaciones del laboratorio un par de rosetas para conectividad cableada y se montó un router access point para tener conectividad Wi-Fi. También se identificaron cada una de las rosetas y routers conectados dentro del switch del laboratorio. También otro trabajo que había que hacer era el cableado exterior. No se asusten que estoy en manga corta, era veranito, hacía buenas temperaturas y había que esperar que las condiciones climáticas sean favorables para hacer este tipo de trabajo. Tirar el cable troncal que vaya protegido dentro de un caño y que ingrese a la casa auxiliar para conectarlo al switch que se ubica dentro de la radioestación auxiliar. Una vez asegurada la conectividad en todas las dependencias, se comenzó a trabajar con el prototipo de prueba, que era tener una Raspberry Pi, la cual tiene las mismas prestaciones que el servidor final donde se va a montar el servicio, que tiene un sistema operativo basado en Linux y una arquitectura de procesador ARM. Por ende, las pruebas que íbamos a hacer en estas eran competentes para el servicio final, y aquí uno podía ensayar todas las pruebas necesarias sin afectar el funcionamiento del servidor que estaba funcionando con otras actividades dentro de la base. Entonces se montó el mismo, pero como era muy tedioso trabajar directamente desde el prototipo de prueba, se hizo la conexión mediante SSH, la cual uno se loguea utilizando usuario y dominio, y con el password de ese usuario, uno puede loguearse desde otro dispositivo y trabajar como si estuviera en él. Entonces, a través de línea de comandos, se instaló Camalio con esta serie de comandos. Luego se pasó a la configuración del mismo, que consiste en modificar tres archivos, que son el CAM Control C, el cual se encarga de todas las herramientas de administración del servidor, donde uno declara cuál es el dominio SIP que va a utilizar, qué motor de base de datos, qué usuario puede gestionar la base de datos de lectura o de lectura y escritura. Se crea la base de datos a través de esta herramienta con todas las tablas incluidas. Una vez que ya se instaló MySQL, se crea la base de datos con todas las tablas incluidas necesarias para el funcionamiento de Camalio. Y luego se pasa al archivo de configuración de Camalio, que es el cerebro o núcleo del servidor en sí. En este se tiene que declarar la interfaz de escucha con todo el socket y el protocolo a utilizar. Se utiliza UDP porque estamos en comunicaciones en tiempo real. Se tienen que cargar y configurar todos los módulos para las funciones específicas que se hacen de esta manera. Y luego tenemos la etapa de la lógica de enrutamiento, donde tenemos una lógica principal, donde llegan todos los mensajes, que luego son derivados a cada lógica secundaria, la cual lo trata de manera específica. Por ejemplo, tenemos una función para chequear que los encabezados de los mensajes recibidos sean los que deben ser, y otra para retransmitir o para ubicar a los usuarios dentro de la red.
Una vez instalado y configurado Camalio, se procedió a hacer la primera prueba de funcionamiento, que iba a ser una llamada entre un dispositivo móvil y una PC, y se vio más o menos así. Como eso no les dice mucho, vamos a ver qué paquetes se capturaron desde Wireshark, y vemos que se capturaron paquetes zip circulando por la red del LASAN, que es donde estaba montado el prototipo de prueba. Si vemos el contenido de esos mensajes capturados, podemos ver que son mensajes, por ejemplo, del tipo invite, que salían desde el usuario del dispositivo móvil al usuario de la PC. Y si vemos esos mismos mensajes, pero en forma de diagrama de flujos, vemos que el comportamiento es el totalmente normal y esperado para una llamada VoIP, donde a través de un mensaje invite el servidor le requiere autenticación, luego el tracking, el tono de llamada, la aceptación de la llamada y el flujo de la media entre dispositivos finales hasta la finalización de la sesión. Entonces con esto dimos por hecho de que las llamadas funcionaban correctamente. Entonces pasamos a la siguiente etapa, que era la parte de mensajería. Los usuarios, los clientes o las personas, hoy por hoy están más acostumbradas a mandar mensajes que a hacer llamadas telefónicas. Entonces se modificó la lógica principal del archivo de configuración para que pueda tratar los mensajes de texto. Linfon, por su parte, de la aplicación, ya resuelve y te brinda un chat para poder manejarse y poder enviar mensajes de texto, y se envió un mensaje de prueba, propiamente dicho, desde la PC hacia el teléfono. Si capturamos esos mensajes, vemos que circularon mensajes zip por la red de dos tipos: zip XML, que son para la interfaz gráfica de la aplicación, y mensajes zip donde en su cuerpo tiene el mensaje de prueba justamente. Y esto hace aprovechamiento de que, como zip es un protocolo basado en texto, permite que en el cuerpo de esos mensajes se transmita información. La aplicación la decodifica, y si vemos cómo son los flujos de las sesiones, vemos que hubo dos sesiones iniciadas, una para los mensajes XML de la interfaz gráfica y otro con el contenido del mensaje en sí. Y si pasamos al último apartado, que era la parte del servidor de archivos, para esto se necesitó mucho más tiempo para poder montarlo, porque primero se tenía que comprender cómo la aplicación Linfon trataba a los archivos. Si uno desea enviar una imagen a través de la aplicación, lo que hace la aplicación es envía un mensaje zip donde en su contenido tiene la dirección hacia un servidor. Si uno ve la información que tiene este servidor y la accede a través de un navegador, puede ver la misma imagen que deseó transmitir. Entonces, ¿cómo funciona la aplicación? Cuando uno desea enviar un archivo, este lo sube a un servidor web, le da un nombre de usuario hacia un directorio temporal y luego envía la dirección de ese directorio temporal al usuario destino para que él lo pueda acceder. Y la dirección de ese servidor se configura desde la aplicación. Este es un screenshot desde la aplicación del teléfono, y uno puede configurar acá dónde se van a subir esos archivos. Entonces se buscó replicar este mismo funcionamiento, pero de manera local, para lo cual se instaló un servidor web Apache en el prototipo de prueba, se lo configuró en base a el repositorio de la aplicación. Esto es lo bueno de poder utilizar aplicaciones open source, ya que dan a la comunidad todo su repositorio con sus archivos de configuración. Nos vamos a concentrar en los archivos que estaban dentro de la carpeta source, que son unos scripts, uno llamado HFT, encargado de subir los archivos al servidor web, asignarles un nombre y subirlos a un repositorio temporal. Luego está el script de descarga, que es el cual te permite descargar del archivo que estaba en ese servidor. Y luego hay un script que es común a ambos, que se encarga de funciones que utilizan ambos archivos. En general son de autenticación y de validación del usuario. También está el archivo de configuración de este servidor en sí, en el cual uno tiene que ahí personalizarlo en base a sus capacidades y poner todas las direcciones de sus directorios. Y también está el archivo cron, el cual se encarga de manera periódica de eliminar los archivos del repositorio temporal para que no se acumulen a lo largo del tiempo. Entonces, una vez clonado todo ese repositorio y configurado de manera local, se procedió a hacer una prueba de un envío de una foto desde el dispositivo móvil al dispositivo web. Vemos que se recibió la foto
Y si vemos los mensajes que se transmitieron dentro de la red, vemos, además de los zip XML para la interfaz gráfica, vemos que en el contenido del mensaje zip ya no tenemos la dirección hacia un servidor externo, sino hacia un servidor local. Y si vemos el contenido de esta información, vemos que la foto coincide con la descargada. Por último, si vemos cómo esto se transmitió de forma web a través del protocolo HTTP, si vemos los mensajes transmitidos desde y hacia el puerto 80, que es el cual utiliza HTTP, vemos que en la descarga uno envía un mensaje HTTP GET y mediante TCP uno descarga la imagen. Acá sí se utiliza TCP para descargar la imagen porque no es necesariamente que sea en tiempo real la aplicación. Una vez probado lo que son las llamadas, mensajería y servidor de archivos, y probado todas las funciones del sistema, se pasó a la instalación en el servidor de la base, para lo cual esta tarea fue muy simple, ya que solamente teníamos que instalar Camalio, como ya sabíamos hacerlo, modificar los archivos de configuración, en ese caso para el dominio de la red de la base Antártica San Martín, crear la base de datos, instalar el servidor web Apache, crear y configurar y habilitar ese servidor de archivos, de vuelta con las ubicaciones del servidor, configurar el servicio como daemon. Esa es una actividad que no se hizo antes y esto es debido a que si bien el servidor está conectado a UPS, nosotros en la base contamos con cortes de luz de manera frecuente. Entonces, si las baterías de la UPS no alcanzan para que la energía del alcance para mantener encendido el servidor, cuando uno lo vuelve a encender, si el servicio está corriendo como daemon, al encender el servidor, el servicio automáticamente empieza a correr. Luego, dar de alta a los usuarios dentro de la base de datos y hacer pruebas de funcionamiento. La parte de dar de alta a los usuarios, además de crearlos en la base de datos, se optó por darle un username que coincida con el apellido de cada uno y que el password también coincida. ¿Esto por qué? Para que sea más simple para el usuario final poder configurar su aplicación. Y no solamente esto, sino que se le brindó capacitaciones, se le dio una exposición explicando cuál era la problemática de la base de la comunicación y cómo y qué es lo que tenían que hacer para configurar esta nueva aplicación, además de dejar todo documentado. Se armó una documentación para el usuario final, otra para el administrador de red, el cual también fue capacitado, y también se dejó a mano el informe de este proyecto final, donde describe el paso a paso para la creación de todo este servicio. Por último, vamos a hacer pruebas de funcionamiento ya del servicio funcionando en el servidor de la base Antártica, que consistieron en pruebas de probar conectar los dispositivos a distintos access points, ya que la red de la base es mucho mayor, como vimos en la parte de la topología, y ver que funcione correctamente. Y se probaron llamadas, mensajes y envío de archivos en cada uno de los escenarios. Pero en esta presentación vamos a ver uno de cada caso. En este caso podemos ver una llamada de dos usuarios conectados al mismo access point, vemos que tienen cada uno su dirección IP, y vemos que el funcionamiento y el flujo de paquetes es totalmente esperado para una llamada IP con los mensajes de sesión y los mensajes de media. A su vez, ya montado en el servidor, podemos ver los mensajes que pasan por él, que pasan por el servidor. Y son estos. Vemos que el flujo de mensajes es mucho mayor porque cada mensaje que llega, aquí podemos ver cómo cuando llega un invite, se le contesta con que está buscando, con que está intentando buscar al quien mandó el mensaje y retransmite el mensaje invite hacia el usuario final. Aquí podemos ver cómo está toda la retransmisión de mensajes, pero son mensajes de sesión, no son mensajes de media. Por acá no tenemos voz que está circulando de la llamada. Y vemos cómo se mandan mensajes de acknowledge para mantener el enlace vivo mientras la llamada está transcurriendo. Por otro lado, podemos ver para la parte entre que dos usuarios envían mensajes y están conectados dentro de la misma red LAN, pero a dos access points distintos. Aquí vemos donde una PC tenía la IP 1.192 y el dispositivo móvil tenía la IP 1.69. Probamos envío y recepción de mensajes de ambos terminales y vemos que llegan correctamente y los mensajes transmitidos en su cuerpo podemos ver que coinciden con lo que se envió. Si lo vemos de manera de flujo, esto es mucho mayor, ya que consistía en enviar y recibir mensajes y la interfaz gráfica, entonces son todas las sesiones que se iniciaron para esta comunicación, y si vemos desde el lado del servidor,
vemos que la retransmisión de mensajes funciona correctamente. Por último, este es el caso que tampoco se pudo ensayar dentro de la red LAN, perdón, de la red del LASAN, que era cuando dos usuarios estaban conectados a distintas LAN. ¿Esto por qué es? Porque hay router y switch access point que están en la base que no están configurados de modo bridge. ¿Qué quiere decir esto? Que cada router puede dar su propia LAN. Esto puede ser por una mala configuración o puede ser porque se amplíe la red de la base y quien lo configure no lo configure en modo bridge. Entonces, el servidor tiene que ser capaz de solucionar este tema. Entonces, vemos cómo una PC estaba conectada a una LAN que era 0.125 y el dispositivo móvil estaba a una LAN de 1.86. Se probó enviar una foto desde el dispositivo hacia la PC y vemos que llega correctamente, vemos que se envía la dirección hacia el servidor de archivos, que si comparamos esta dirección con la imagen descargada, coinciden exactamente. Si vemos el flujo de mensajes, vemos que es normal e igual a los mensajes zip, y esto es esperado, ya que el envío de archivos se hace a través de mensajes zip. Y si vemos el contenido desde y hacia el puerto 80, vemos que quien quiso enviar la imagen tenía un mensaje HTTP post y mediante TCP envía la foto. Ahora, si vemos desde el servidor también, podemos ver que quien sube la imagen envía un mensaje post y quien recibe envía un mensaje GET para acceder a ese archivo. Bien, para finalizar, podemos decir que se logró desarrollar un sistema de comunicaciones integral. La palabra integral hace justamente referencia a que uno puede enviar mensajes, llamadas y datos multimedia, como pueden ser fotos, PDF o lo que sea, y que es lo que mayormente utilizamos hoy en día. Para poder hacer esto, se abarcaron distintas áreas de las telecomunicaciones, como puede ser las comunicaciones VoIP con el protocolo SIP, servidores web como protocolos HTTP y también parte práctica como montaje de redes y de instalaciones. Se mitigaron los inconvenientes de la comunicación, ya que se logró no depender del enlace satelital y su calidad para poder hacer comunicaciones internas. Se amplió la red de la base, ya que ahora cada una de las dependencias tiene conectividad y acceso a la red de la base Antártica San Martín. Se aprovecharon los recursos que tiene la base, ya que todo este proyecto se hizo con lo que teníamos acá. O sea, al momento de comenzar la invernada, yo no tenía pensado hacer este proyecto, por ende, las herramientas que tenían eran las que estaban acá en la base. Entonces, sin necesidad de comprar nada, igual si hubiera querido no hubiera podido, se pudo realizar este proyecto con los recursos que teníamos disponibles en la base. También creo que quedó muy en claro lo que es el rol del ingeniero dentro de una micro sociedad como es la de esta invernada, la cual buscó una solución ante una problemática dando apoyo técnico hacia la misma. Se dejó todo documentado y se brindó capacitaciones para el personal que use este servicio y también la documentación va a servir para futuras generaciones que puedan invernar en la base San Martín. Yo esto lo llamo, no se dejó un granito de arena, sino como un copo de nieve en la base San Martín. Y estaría equivocado si yo pensaría que este proyecto termina acá, sino que tiene muchas mejoras para poder implementar, como por ejemplo en términos de seguridad, las comunicaciones pueden ser mediante TLS en vez de UDP y puedes utilizar HTTPS en vez de HTTP. Se puede hacer una interconexión entre las dos redes, la del LASAN y la de la base Antártica San Martín. Puede desarrollarse una aplicación dedicada para los usuarios finales y no utilizar una que esté en el Play Store. Se puede tener mayor conectividad en todo el islote, ya que para esto, para los espacios exteriores, donde no se tiene conectividad, bueno, en ese caso necesitaríamos mayor recursos, pero se puede hacer. Y se puede desarrollar también una interfaz gráfica para el manejo del servidor en sí y que no sea a través de línea de comando. Y bueno, y hay algo más que me estoy olvidando, que es, para que sea posible todo este proyecto, fue necesario la compañía de todos estos que ven aquí.
primero de la Dirección Nacional del Antártico, del Instituto Antártico Argentino, el cual me eligió para poder realizar esta invernada, de la Universidad Nacional de San Martín y la Escuela de Ciencia y Tecnología, con todos sus profesores, los cuales me brindaron total apoyo para el desarrollo de este proyecto y estuvieron involucrados al 100%, entonces les agradezco profundamente. A mis compañeros de invernada, en especial a mi compañero, tutor y amigo Federico Daniele, o Pela, como lo conocemos, a toda mi familia antártica que ven aquí, y me minimizo para que puedan verlo completamente. En especial saludo al suboficial segundo Carlos Faura y al cabo principal, eh, cabo primero, perdón, Javier Cíntora, los cuales son los operadores de la radioestación y me estuvieron apoyando en todo el desarrollo de este proyecto. A mis amigos que me esperan en el continente y fueron una compañía fundamental, y sobre todo a mi familia también, que hacen un trabajo casi tan duro como los que hacemos acá, de aguantarnos y esperarnos allá, y que hacen que hoy por hoy yo esté defendiendo este proyecto. Así que muchas gracias a todos por escuchar, y si tienen alguna pregunta las voy a contestar, pero en vivo y en directo. Muchas gracias.